La radio te informa la hora. 10, 2 minutos. Somos la Universidad Gastón Dacheri. Formamos profesionales que se adaptan al presente y quieren cambiar el futuro. Brindamos educación presencial y a distancia para que puedas formarte como profesional desde cualquier lugar. Más información al WhatsApp 376-5180-053 o ingresa a www.ugd.edu.ar. Universidad Gastón Dacheri. Creadores de futuro. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Bitácora Arquitectónica. ¿Cómo están? Yo soy Alicia, próxima arquitecta, y estamos acá en un nuevo miércoles, un nuevo programa de Bitácora Arquitectónica. Acá, ¿en dónde más? En la Académica 98.5. Hoy tenemos muchas cositas preparadas para el programa de hoy. Seguimos con nuestros lineamientos nuevos del marketing porque tenemos un invitado ultra especial para hoy que nos va a estar acompañando más tarde, que si nos siguen en nuestras redes sociales habrán visto ya quién es el super mega invitado de hoy. Y si no nos siguen, pueden seguirnos como La Académica 98.5. Ahí pueden revisar todos nuestros reels, nuestros posteos que preparamos siempre de cada programa para sumar a las redes sociales de Instagram. O si no, también pueden comunicarse con nosotros en nuestro WhatsApp, que es 3764-727704. Todas sus dudas, audios, consultas, lo que ustedes quieran, pueden mandarnos a nuestro WhatsApp. Y como siempre, en las redes sociales tenemos nuestra consigna del día, en la que hoy les preguntamos algo relacionado con una de las noticias que les voy a leer ahora en un rato, que para nuestra sección de siempre de noticias del mundo del diseño y del mundo de la arquitectura y la construcción, que tiene que ver con un logo de un equipo de fútbol de Portugal, que es el equipo de Sporting Club de Portugal, así se llama, SC de Portugal, y recientemente tuvieron un rebranding, hicieron todo un cambio en lo que es el logo, lo cambiaron un poco, siguen manteniendo el mismo, pero le dieron un retoque, un remaster, vamos a decir. Entonces nosotros en las historias les pusimos una imagen de cómo se ve ese logo actualmente y la comparación con el anterior, y algunas opciones para que ustedes voten qué les parecen todos estos cambios. Entonces, obviamente las opciones son si les gusta o no les gusta, básicamente, pero les leo igualmente las opciones. Me encanta, moderno y fiel a la historia. Opción número 2, no me convence. Opción número 3, me gusta la idea, pero algo le falta. Opción número 4, me da igual, lo importante es el fútbol. Que espero que muchos contesten la 4, porque eso quiere decir que hay muchos amantes del fútbol que nos siguen en nuestras redes sociales. Entonces, también tenemos otras cosas preparadas para el programa de hoy, como por ejemplo que hoy vine con un libro, que no es cualquier libro, sino que es el de la Odisea de Homero, así que vamos a estar hablando un poco de eso porque, como ya les dije, todo tiene que ver con arquitectura, entonces vamos a estar metiéndonos un poco. Todavía no fui a ver la película, tengo que aclarar, pero este libro lo leí en la secundaria, así que puedo opinar un poco de lo que estuve viendo y de la película. Algunas cuestiones que me estuvo adelantando mi hermana, que sí la fue a ver, y mis papás, que les compré las entradas para que vayan a verla. Pero antes de ir con la Odisea, que es el tema trending de ahora, del momento, vamos a tener nuestra sección de noticias primero. La primera noticia preparada para hoy es el primer sauna comunitario del mundo alimentada por residuos de comida. Esta es una noticia de verdad que es de un diario de Londres, en el que no habla tanto de la parte arquitectónica, pero me interesa toda esta parte de los residuos de comida, entonces por eso quería traerla para informarnos un poco de a ver qué se hace con toda esta cuestión alimentaria en otros países. Arrancamos en Londres, en el barrio de Poplar, con una noticia que nos hace creer en un futuro más circular. Se llama Urban Poplar y es un proyecto que combina huertos comunitarios, cultivo de hongos, cocinas compartidas y, lo más innovador,
la primera sauna del mundo alimentada por residuos de comida de los vecinos. ¿Cómo funciona? Los restos de cocina de los residentes del barrio se procesan en un digestor anaeróbico a escala local que produce metano para calentar el sauna. Estoy dudando si se dice el sauna o la sauna. No sé si es femenino o masculino, un paréntesis nomás. Es un diseño completamente circular. El sitio donde hoy está Earth Urban era un estacionamiento abandonado hace 9 años. Ahora tiene mariposas, huertos elevados, espacio para cultivar hierbas, calabacines, batatas y hasta flores de la pasión. También hay una granja de hongos, una biblioteca de herramientas y un taller de reparación. Los organizadores lo llaman un laboratorio vivo, donde la comunidad experimenta formas de tomar el control de su propio suministro de alimentos mientras se adapta a la crisis climática. Una de las organizadoras, Yokia Yaman, dice: si calentas un sauna y cobras por los espacios con 10 personas por sesión, eso marca una gran diferencia. Claro, tiene todo una cuestión económica también detrás, pero es un muy buen ejemplo de cómo nosotros podemos hacer arquitectura, o inclusive esto ya es parte del urbanismo de un barrio. Todo lo que son las huertas comunitarias ya no afecta solamente a ese sauna del que está hablando, sino ya es toda una cuestión urbana que se puede analizar. Y fíjense que funciona en este caso. Hay otros casos y otros ejemplos de huertas comunitarias mal aplicadas y vemos que no funcionan, pero tomemos los que sí funcionan y ver por qué en este barrio sí hay que ver el contexto, qué personas viven ahí. Eso es muy importante a tener en cuenta si queremos aplicar lo mismo. Pero está bueno también otra forma de ver cómo es esta arquitectura circular, cómo cuidar el medio ambiente, cómo empezar con estos lineamientos para tenerlos en cuenta. Por otro lado, nuestra segunda noticia del día es la que tiene que ver con la consigna que les estaba comentando en redes sociales, que es Sporting Club de Portugal. Presenta un rebranding inspirado en los años 40. La segunda noticia viene del fútbol, pero habla de diseño. El Sporting de Lisboa, uno de los clubes más importantes de Portugal, presentó un nuevo logo e identidad visual para celebrar sus 120 años. Lo hizo de la mano de la agencia Jones Knowles Ritchie, JKR, la misma que rediseñó Burger King y Fanta. El cambio más visible: simplificaron el escudo, eliminaron el borde exterior y el texto y dejaron el león como protagonista. Lo pintaron de blanco en vez de amarillo y lo redibujaron con una melena más fluida, con la cola formando una S, en referencia al nombre del club. El diseño se inspira directamente en el escudo que el club usaba en los años 40. También crearon una tipografía propia llamada Sporting Sans y un patrón basado en la herrería de la entrada al estadio, la Porta 10A. El director creativo de JKR dijo: no fue un caso de empezar desde cero, se trató de ser fiel al legado del club y a sus fans, mientras se sigue siendo relevante para la próxima generación. Yo creo que toda esta cuestión de hacer un rebranding tiene toda una ciencia detrás y todo un proceso de diseño, hasta inclusive más desafiante que empezar algo de cero, que empezar una marca desde cero, porque tiene mucha historia. 120 años es muchísimo para tener en cuenta y también es mucha información que no podemos pasar por alto. Entonces necesariamente es un desafío de tener en cuenta toda la trayectoria. Va a haber mucha gente que hasta inclusive seguramente va a tener en su memoria cómo era el logo anterior o ya estaba acostumbrado, y siempre toda esta cuestión de para quién se está haciendo el rediseño, si es más bien para lo que son las marcas, si son por las tendencias actuales o si es para el fan, para los que juegan. Entonces, ver a quién está dirigido ese nuevo rediseño que se está haciendo.
Y todo esto hubiese sido bueno preguntarle a Rodrigo el miércoles pasado, hubiese traído esa noticia, entonces le preguntábamos qué opinaba. Entonces nos daba su opinión, ya que es diseñador gráfico. Seguramente está más metido en lo que es, por ejemplo, toda la tipografía, que ellos se impusieron una tipografía para ellos mismos, lo cual está buenísimo porque representa su identidad y en 120 años pudieron tener su propia tipografía, lo cual está buenísimo. Que igualmente cada uno también, siento que cada uno puede crear su propia tipografía. Hay muchos reels en Instagram o TikToks que muestran cómo uno con sus propias, con su propia caligrafía puede hacer su propia tipografía y después subirla al Canva y tener sus propios diseños con su propia letra, y eso me encanta, me vuela la cabeza todo lo que sea de esas tipografías a mano alzada. Por último, vamos con la tercera noticia del día de hoy, Chasing the Problem, buscando el problema, sobre los clásicos del diseño que nunca terminan de cerrarse. Este es un artículo que lo leí que me pareció súper interesante para traer y discutir un poco, debatir qué opinan ustedes sobre diseños clásicos en general del mundo de diseño, no necesariamente arquitectura, sino también diseño industrial, diseño gráfico, también todo lo que sea el mundo del diseño. Cerramos con una reflexión profunda desde el Vitra Design Museum. Susan Graner, jefa de colección y archivo, plantea una idea que da vuelta a la forma de entender los clásicos del diseño. Los objetos que consideramos clásicos no lo son porque su creador tuvo un destello de genio, sino porque el problema que resolvieron nunca terminó de cerrarse. Por eso seguimos volviendo a ellos. Por ejemplo, la silla Tonet número 14 de 1859 ya era desmontable y se enviaba desarmada para ahorrar espacio, décadas antes de IKEA. La biblioteca de Charlotte Perriand de 1952 tenía módulos de madera y compartimentos intercambiables, anticipando los sistemas de mobiliario actuales. La lámpara arco de los hermanos Castiglioni resolvió un problema específico: iluminar una mesa sin tener que colgar una lámpara en el techo. Pero la reflexión más interesante es sobre el tiempo que lleva desarrollar un clásico. La silla Pantone tardó más de 30 años en llegar a su forma final. La silla Cantilever lleva un siglo siendo reinterpretada, y Graner dice: Lo que perdura es quien se quedó con un problema mucho después de que dejara de ser ruidoso. Entonces, básicamente menciona muchos ejemplos de objetos que son clásicos y que se estudian en el mundo del diseño. Pero más allá de qué ejemplos son y cuáles hay, cuáles sí, cuáles no, esta cuestión de tomar un problema y que ese problema es trascendental. Entonces, un diseño clásico no es clásico por sí mismo o porque tuvo una idea magnífica el diseñador, como explica ella, sino justamente cómo trasciende esa problemática y sigue resolviendo esa misma problemática. Y esa es la innovación de la que se habla muchas veces, porque nadie va a inventar nada nuevo. Por ejemplo, esta cuestión de la silla Tonet, que me acuerdo de haberla estudiado en los primeros años de la carrera, que el hecho de que sea desmontable no resolvió una problemática de ese momento únicamente, sino que hasta hoy sigue resolviendo esas problemáticas de espacio, de movimiento, de traslado también, y también de la producción en serie. Y otras cuestiones más que ahora me voy a anotar la idea y voy a traer esa silla y voy a traerla como temática para un próximo programa. Me lo voy a anotar porque está buenísimo para desglosar por qué esa silla es tan importante. Les juro que es buenísimo el tema para investigarlo. Con estas 3 noticias nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos con más. Una radio con onda. Y vos del otro lado. Buen combo, ¿no? No. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachary te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas.
Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles, utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar, con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Volvimos a Bitácora Arquitectónica después de esta pequeña pausa. Vamos a tener nuestra sección de datos curiosos previo a lo que es la entrevista que se está viniendo próximamente con Silvio. Porque preparamos, me anoté como muchos datos curiosos para reaccionar acá en vivo junto a ustedes bueno, como ya saben, esta sección donde reacciono a cosas random de Instagram. Que bueno, mi Instagram está plagado de cuestiones de arquitectura, de diseño, eventos que voy encontrando y que están buenos para compartir y más o menos vemos a ver qué es lo que aparece. Primero vamos con algunos tips para nuestras láminas, nuestros paneles de arquitectura en nuestras presentaciones, porque ya casi se termina el receso invernal, entonces qué mejor que estar aceitando un poco y calentando los motores para tener algún tip de nuestra organización de cómo tenemos que qué tenemos que tener en cuenta básicamente para nuestras láminas. Entonces, antes de entregar nuestras láminas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el orden y la jerarquía de nuestro panel. Generalmente siempre armamos láminas de 1 por 60, 1 metro por 60 centímetros. Es bastante grande, lleva mucha información. Puede ser que en otras facultades usen otros formatos, no sé, una A1 o una A2, pero generalmente es ese el formato de presentación. Hasta en los concursos a veces es el 1 por 60. Entonces, tener en cuenta que tenemos que tener un título con un pequeño texto. Muchas veces también tener en cuenta el orden en el que contamos las cosas. Siempre primero vamos a hablar del entorno, del contexto, la ubicación. Y ahí pasamos un poco a lo que es lo funcional muchas veces con el programa, los diagramas de relaciones de los espacios, para después recién empezar a mostrar toda la documentación gráfica, todo lo que son las plantas, cortes, vistas, alzados, planta baja, planta alta y algunas perspectivas también para tener todo en conjunto. Pueden ser isométricas o algunas también más explotadas, mostrando todas las partes, la estructura, instalaciones. Y recién ahí muchas veces vamos con lo que es los renders y algún que otro alzado un poco más producido. Entonces, tenemos que igualmente hacernos una lista de todo esto primero y muchas veces queda como una lista mental igualmente. Ya tenemos ese orden preestablecido en nuestras cabezas y lo vamos planificando. Entonces, todos estos temas igualmente no van todos en una misma lámina, sino que lo vamos haciendo y dividiendo en varias. O no, depende del tamaño del proyecto muchas veces también. Y un tip importante que no tenemos que olvidarnos es que siempre el orden de lectura es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, porque ese es así como funciona nuestra lectura, que parece una pavada, pero es la mejor forma de... No está de más recordarlo, ¿no? Entonces, esto puede servir tanto para una sola lámina como para varias. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que igualmente sería buenísimo que nos manden a hacer solo una, que se pueda resumir todo en un solo panel. Sería un sueño para los que estudiamos arquitectura, porque realmente muchas veces pasa de que uno ve en Pinterest ejemplos y todo lo que yo mencioné está todo condensado en uno solo. Y a nosotros nos mandan a hacer como 4, pero no es solamente acá, es en muchas facultades que es tanta la información o son tan grandes los proyectos que se necesitan varios y es como si fuese un libro que hay que ir leyendo en láminas enormes.
Entonces, pequeños detalles que hay que ir adaptando de los distintos tips. Pasamos a una cuestión más constructiva, que son los detalles que marcan la diferencia. Porque la correcta ejecución de un encuentro define la continuidad estructural de un sistema. Una esquina bien resuelta garantiza estabilidad, sellado y precisión en el montaje. Hace unos miércoles atrás, creo que ya más de un mes quizás, o un mes por ahí, habíamos traído una invitada que nos habló sobre el sistema de construcción en SIP, que es un sistema que sigo promoviendo que se siga utilizando un poco más y que lo empecemos a aplicar mucho más en lo que es la construcción acá en Posadas. Y acá también traje uno que tiene que ver con este sistema justamente, de que hay distintos encuentros que son mucho más críticos en una construcción, como por ejemplo en este caso las esquinas de estos paneles. Entonces hay que tener en cuenta, antes de comenzar una esquina en L, verificar siempre la planta de muros y el arranque según la ubicación de cada panel, tal como indica el manual de instalación. Y es que este sistema tiene esa ventaja de que si uno desde cero plantea toda la construcción con este mismo sistema y todos estos materiales, los planos son muy, muy intuitivos y muy fáciles de entender. Entonces, si uno sigue correctamente esos planos, se va a dar todo esto de la estabilidad, del sellado y la precisión en el montaje. Bien, un dato curioso sobre edificios históricos. En este caso vamos a hablar del conjunto Rioja, o mejor conocido como las Torres de Parque Patricios, que quería traer un pequeño texto describiendo un poco qué son y por qué son tan icónicas hoy en día. El conjunto habitacional Rioja se encuentra ubicado entre las calles Rioja, Inclán, Deán Funes y Salcedo, en el barrio de Parque Patricios, en la ciudad de Buenos Aires. Conocido popularmente como las Torres de... Bueno, acá dice las Torres de Salcedo. Todos, absolutamente todos, hoy en día lo conocemos como las Torres de Parque Patricios. Fue construido por el Banco Municipal de Buenos Aires para sus empleados. La obra, diseñada por los arquitectos Manteola, Petchersky, Sánchez Gómez, Santos, Solsona y Viñoli, realizada por la constructora Cocourec, Sociedad Anónima, comenzó el 1 de diciembre de 1969. El conjunto incluye 7 torres de 18 pisos cada una, que albergan los departamentos de mayor superficie, y 10 puentes en los que se ubican las viviendas de menor superficie. Incluye 5 tipologías diferentes de viviendas, con living comedor y 1, 2 o 3 dormitorios de distintos tamaños. Se construyeron locales comerciales, guardería infantil, estacionamiento y zonas de esparcimiento. En los subsuelos, depósitos para el banco. La vinculación entre torre y torre se hace por medio de pasarelas a 2 niveles. A mí ahora me trajo muchos recuerdos leer sobre el conjunto Rioja, porque también fue el año pasado justamente fue que siempre en cuarto año, o casi siempre, en la mayoría de los casos, el proyecto final de cuarto año es hacer un conjunto de viviendas. Siempre como para sellar todos los conocimientos de cuarto, es conjunto de viviendas. Pero previamente, siempre antes de largarnos a diseñar algo, se hace todo un proceso de análisis de casos y casos de estudio. Y este fue el caso de estudio que había analizado en su momento y me da mucha gracia, porque si uno lo lee así, de la parte funcional parece que está buenísimo, pero realmente hay muchas cuestiones de contexto, y me lo voy a anotar también como un futuro tema que voy a traer al programa, porque el edificio sigue en pie y obviamente está habitado, porque realmente la falta de vivienda es una problemática existente, sobre todo en Buenos Aires y en barrios, así que realmente es mucha la gente que vive allá y que habita,
pero realmente son torres que desencajan totalmente de su contexto. Si uno conoce Parque Patricios, sabe cómo son las alturas y cómo estas torres de 18 pisos pareciera que están colocadas, y además los puentes es una cosa tremenda que un poco desencaja, pero responde a una problemática del momento y también responde a muchas cuestiones. O sea, fíjense que es de 1969 la construcción, entonces hay toda una cuestión histórica para analizar de ese momento. Y nada, este texto es el 1% de lo que representan esas torres. Realmente es mucho para analizar también de todo. Pero si alguno de ustedes alguna vez fue, si las vio en persona o si conoce y sabe de las torres de Parque Patricios, cuéntenme qué les parece, qué opinan y qué es lo que conocen de estas torres, porque realmente es un edificio que no es icónico por su arquitectura en sí, sino más bien por sus rasgos culturales. Y ahora vamos a pasar a hablar de un pequeño palacio que está ubicado en Buenos Aires. Sí, también está en Buenos Aires. Para cambiar un poco de estilo de edificio, hablamos de unas torres gigantes de ladrillos con puentes colgantes. Ahora vamos a hablar de un palacio que tiene estilo Art Nouveau, porque acá en Argentina tenemos mucho de Art Nouveau y Art Deco para analizar. Podría ser, este palacio podría ser una escena para una película, puede ser en Bridgerton, en Bridgerton sabemos que se ambienta en una cierta época, pero usan toman muchas licencias para esa serie. Entonces, recorriendo Concordia, la primer ciudad de la Mesopotamia en ser parte de la ruta argentina del Art Nouveau. Tenemos una ruta del Art Nouveau, no sabía ese dato. Conocía la ruta del té y la ruta de la yerba mate, pero la ruta del Art Nouveau, mala mía, y no conocía eso, ¿cómo no lo voy a conocer? Bien. No está ubicado. Mirá, está ubicado en Entre Ríos. Estoy reaccionando en vivo a este gran palacio que acabo de encontrar. Está más cerca de lo que pensé. El increíble patrimonio arquitectónico de la ciudad refleja la época dorada de Argentina de campo y familias aristocráticas. Actualmente la ciudad de Concordia es la segunda más poblada de la provincia de Entre Ríos y la mayor de la cuenca del río Uruguay. La reconocida capital nacional del citrus fue declarada como Ciudad Art Nouveau 2025 de América por el valor de su patrimonio arquitectónico. Amé el dato, ¿cómo me había olvidado de este dato? Entre 1916 y 1919 fue construido este gran palacio, y un poco es también uno de esos tipos de edificios que se pueden mirar de la parte general y hay muchos detalles que uno puede ir mirando. Es muy bello y ahora tengo un lugar más para visitar. La familia que habitaba este palacio era Arrua Barrena. Esa es la familia que habitaba el espacio. Y antes era como un petit hotel, le dice. Y bueno, petit no tanto, pero justamente también lo que tenía este estilo y que por qué se lo usaba tanto es justamente para demostrar que uno estaba bien posicionado económicamente. Por eso habla de las familias aristocráticas. Y realmente en relación a todo lo que es el contexto destaca mucho, no solamente por sus detalles arquitectónicos, sino también por todo el espacio verde que tiene alrededor. Así que bueno, me encantó el dato, espero que todos los que tengan planeado ir a Entre Ríos se sumen a esta ruta del Art Nouveau y a esta ciudad que tiene un montón para ofrecer sobre esta parte histórica. Un datito más curioso y cerramos con esta sección de datos random que vamos reaccionando en vivo, porque desde Comunal Taller, que es este estudio de arquitectura de México que me encanta y que soy mega fan, casas comunitarias de parto, validación del diseño participativo.
Creo que el programa anterior también leí sobre el diseño participativo, pero vamos a seguir hablando sobre este tema que es mucho más amplio de lo que la mayoría piensa. Como parte del proceso de diseño participativo, volvimos a Chiapas para trabajar con las parteras y sus familias en la validación de los proyectos. Durante este proceso utilizamos múltiples herramientas como la maqueta, las plantillas con las diversas opciones creadas por las parteras, axonométricos que representan el sistema constructivo local implementado en cada proyecto y planos ilustrados del proyecto. ¿Por qué trabajamos con planos ilustrados durante la validación? Los planos arquitectónicos son un lenguaje excluyente que requiere de un ojo profesionalizado o disciplinado para comprenderlos. Como diría Iván Illich, son una representación técnica inhabilitante que, lejos de facilitar el intercambio de saberes y democratizar la información, pone barreras para la construcción de acuerdos comunes. Debido a lo anterior, durante los momentos de validación empleamos planos ilustrados que, además, son acompañados con otras herramientas, como las previamente mencionadas, técnicas participativas o dinámicas vivenciales para comprender los proyectos directamente en los solares. El objetivo de estas herramientas y técnicas es asegurar que todas las personas podamos comprender lo que diseñamos juntos y por lo tanto lo que vamos a producir colectivamente durante la etapa constructiva. La validación es un diálogo intercultural en donde la base de los acuerdos comunes es el intercambio genuino de saberes y la comunicación culturalmente adecuada. En otras palabras, la participación consciente durante la validación no es la simple aceptación de información técnica hecha por profesionales o la aprobación de proyectos que no son comprendidos en su totalidad por los habitantes. Por el contrario, implica poner en práctica la escucha activa, el respeto mutuo, el reconocimiento de la diversidad epistémica y crear herramientas que posibiliten la comunicación asertiva entre todas las personas que colaboran en un proceso comunitario. Bien, con toda esta información hacemos una breve pausa con un bloque musical y seguimos con más. Queremos escucharte. WhatsApp 3764 72 7704. ¿Querés defender derechos y construir futuro? Estudia abogacía en la Universidad Gastón Dáchari. Capacitate para liderar en el ámbito público y privado, asesorar empresas y resolver conflictos. Avanzá rápido. Título intermedio en 2 años. Título de grado en 4. Cursá en la sede más cercana, Posadas, Oberá o El Dorado. UGD. Defender derechos. Construir tu futuro. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dáchari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar, con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Volvimos a Bitácora Arquitectónica, seguimos con nuestra programación que tenemos para el día de hoy. Y ahora vamos a dar un poco de contexto antes de pasar a lo que tenemos planificado para hablar sobre qué tiene que ver la Odisea con el mundo de la arquitectura y por qué es importante, más allá de lo obvio. Vamos a dar un poco de contexto, un poco de resumen, análisis y algunos personajes importantes del libro, como para que estemos en contexto de a ver qué es, de qué se trata el libro, para los que no hayan leído y para los que quieran ir a ver la película, porque está tan en auge que por ahí a uno le dan ganas de ver, pero si no leyó el libro y es un clásico y es canon y bueno, entonces tenemos acá un poco de contexto de a ver qué, y también a ver qué me acuerdo de la secundaria, porque realmente pasaron como 10 años o por lo menos 8 de que haya leído este libro
y no puedo creer que lo encontré además, porque realmente no sé si fue de mis libros favoritos, he de admitir. En la secundaria me gustaba más todo lo que tenía que ver con literatura universal y española, no tanto la griega y la latina. Lo admito, me gustaba más la universal y la española antes que... Pero fue muy lindo poder encontrar el libro. Para los que nos estén viendo por Twitch, estoy acá mostrando mi edición. Y tiene todas mis anotaciones con mi letra y los colores que usaba también en la secundaria. Le voy a sacar el protector porque me incomoda un poco. Entonces ya acá tengo algunas cuestiones para comentarles, y también en esa época usaba muchos post-its, entonces tengo algunos fragmentos marcados, y también, como saben que a mí me encanta leer, básicamente, capaz les lea alguna cita del libro, entonces vemos cómo lo sumamos todo esto junto. Primero que nada, lo primero que hay que saber es qué tipo de libro es la Odisea, y es un poema épico básicamente, o una palabra más intelectual que me habían enseñado en ese momento es nosto, y es un nosto justamente de Odiseo, o el otro nombre que se le atribuye es Ulises, que básicamente él es un héroe y habla de todas las virtudes que tiene un héroe. Los griegos lo que hacían con este tipo de libros era justamente mostrar las virtudes que tenía un héroe y buscar todo ese equilibrio también, porque obviamente no es perfecto como persona, sino que a lo largo del libro se van mencionando todos estos equilibrios, ¿no? Entonces, los nostos básicamente son historias de los regresos. Entonces, como ustedes sabrán, si ya vieron la película o si leyeron el libro, se trata de cómo Ulises regresa a su ciudad natal, que es Ítaca. Entonces, la historia comienza cuando finaliza la guerra de Troya, después de que es lo que se narra en la Ilíada, que es del mismo autor, Homero, hasta el momento en que finalmente vuelve a su hogar muchos años después. Si ya vieron las escenas, se van a dar cuenta que son 20 años. Un poco sobre Homero, tenemos que es un autor, es el autor de estas obras, poeta que vivió en la región de Jonia, actual Turquía, durante el siglo VIII a.C., y todo esto fue escrito en griego antiguo. Un dato paréntesis, dato curioso, el director de la película de Odisea, el director actual, es Christopher Nolan, y en una entrevista, una de las preguntas que está súper interesante que le hacen es ¿qué le preguntaría él a Homero, al autor de este libro, de este gran libro clásico? Y lo que él responde es bastante interesante, porque lo que él quiere saber es qué tanto de ficción hay en el libro, qué tan real es, si él pudo ver todo esto con sus propios ojos, y un poco de cuestiones muy históricas. Esa fue su respuesta a la pregunta de qué le preguntaría al autor del libro. Y me pareció súper interesante porque es un director de cine que ya hizo varias películas relacionadas a cuestiones históricas muy importantes, acontecimientos que marcaron la historia de la humanidad, básicamente. Entonces, nuevamente él se interesa por toda esta parte histórica, todo lo que, si es real, que se vivió, si fue tan así, si duró más o menos tiempo. Entonces, eso está muy buena su respuesta, y les recomiendo también ver todas esas entrevistas, porque es un director de cine que pareciera que tiene una creatividad de otro planeta realmente. Entonces, un poco un resumen de lo que es la Odisea, resumen no oficial, así que no lo tomen para sus trabajos prácticos ni nada. Este poema está estructurado en 24 cantos y se suele dividir en 3 partes. La primera, Telemaquia; la segunda, el regreso de Odiseo; y tercera, la venganza de Odiseo. Entonces, en los primeros cantos de la Odisea, los cantos son los capítulos, básicamente,
concretamente del 1 al 4, donde se narra la historia de Telémaco, cuando decide partir desde su hogar en busca de su padre. Un poco algunas cuestiones que yo tenía anotada en mi libro cuando estudié en la secundaria. Algo que tiene mucho valor simbólico para ellos son los mitos intercalados. Entonces el libro no solamente va a tratar de todo este regreso de Odiseo, sino que también se pueden ir identificando mitos de los griegos, que ellos implementaban mucho y era su parte de su cultura. Que para los que son fans de Percy Jackson van a entender también un poco de muchas cuestiones que se hablan acá en el libro, lo cual está buenísimo, porque a pesar de que a los intelectuales no les guste tanto Percy Jackson porque se toma muchas licencias, eso es cierto, pero sirve mucho para entender y yo apoyo la idea de que les guste Percy Jackson. En este programa bancamos a Percy Jackson. Inclusive van con las primeras versiones de las películas. Y los libros también. A Rick Riordan lo amamos acá. Entonces, todo esto es lo que se va hablando en el libro. Y hay una pequeña cita. Hay todo un canto en realidad en el que Ulises se presenta y cuenta toda su historia, que es el canto 9. Entonces, si quieren saber específicamente quién es y un poco del contexto del libro, este capítulo, este canto, es el que tienen que ir primero para entender un poquito más de este contexto. Les voy a leer algunas oraciones nomás para que quede asentado. Soy Ulises Laertíada y todos los hombres me conocen por mis astucias y mi fama ha subido hasta el Urano. Habito en la ilustre Ítaca, donde está el monte Nérito, de frondosos árboles azotados por el viento, y a cuyo alrededor hay muchas islas vecinas, como Duliquio, Same y Zacintos, cubiertas de selvas. Ítaca es la más alejada del continente y sale del mar del lado de la noche, así como las otras están al lado del Eos y de Helios. Es abrupta pero fecunda en buenos mancebos, y no hay otra tierra cuya contemplación me sea más grata. La noble diosa Calipso me retuvo en sus grutas profundas, deseándome por esposo, y al igual que la engañosa Circe, me detuvo en su palacio de la isla Eea, queriéndome también para esposo, mas no pudieron llevar la persuasión a mi pecho. Pues nada hay más dulce que la patria para aquel que, lejos de los suyos, vive en tierra extranjera, aun cuando ocupe un rico palacio. Pero voy a contarte mi doloroso retorno que me ordenó Zeus cuando salí de Troya. Y ahí continúa el libro y les dejo para que ustedes también se enganchen con todo lo que cuenta en el libro. Ahí menciona algunas cuestiones que son, como datos curiosos, que son Eos y Helios, que son otros no sé si decir dioses, si digo me equivoco, pero algo que yo tenía anotado también que era importante dentro del libro, o sea, lo tenía anotado como una anotación importante acá escrito en el libro, que es el tema de los vientos, que ahora no encuentro en dónde lo llegué a escribir, pero tenía anotado cómo se decía cada viento en griego antiguo, porque nosotros, por ejemplo, tenemos la rosa de los vientos, o sea, los puntos cardinales que son norte, sur, este, oeste, y bueno, obviamente ellos también tenían su traducción. Entonces, lo tenía anotado y ahora no lo encuentro más, pero bueno, se ve que fue algo que me quedó en el momento de la clase o era importante saberlo después para los exámenes. Entonces, un poco lo que es cerca del medio del libro es justamente cuando él empieza a contar todos estos sucesos y estas aventuras que él que Ulises tiene que hacer para poder volver a su tierra, y que es todo su viaje de vuelta a Ítaca. Entonces se van narrando un montón de cuestiones, son muchas aventuras y según fuentes externas
a.k.a. mi hermana. Todo esto se narra muy bien en lo que es la película y es muy entretenida también. A pesar de que dure 3 horas, la recomienda de ir a ver. Y después, más adelante, sí, ya es el reencuentro de Odiseo con toda su familia, que algunos actores que tenemos en estos papeles son actorazos y actores que están muy en auge hoy en día, como por ejemplo Zendaya, Tom Holland, también lo tenemos a Robert Pattinson, que, bueno, últimamente está teniendo un montón de trabajo, pero obviamente que todos lo vamos a conocer por su gran actuación como vampiro en Twilight, así que congrats por tener nuevos papeles que hagan un poco que lo desliguemos de ese papel icónico que tuvo. Y después también lo tenemos a Matt Damon, es un actorazo también, y todos conjugando lo que es la Odisea, ¿no? Entonces, hacemos un pequeño listado de cuáles son los temas que trata la Odisea. Primero es el motivo del viaje, que obviamente es lo que impulsa la base de la historia, en el que el héroe se enfrenta a 1000 peligros, de los cuales sale fortalecido y transformado. Y acá vemos el equilibrio de estas virtudes para un héroe, con un conocimiento más profundo del alma humana, para finalmente lograr su objetivo, que en este caso es el deseo de Odiseo de volver a estar con los suyos. Que si entendieron la cita que les leí, ahí explica todo muy bien. Otras cuestiones que habla son el amor incondicional, el valor de la familia, la patria y el hogar, la venganza también, que es la parte final de todo el libro, y la omnipotencia de los dioses, porque recordemos que todo esto representa la cultura de los griegos, que eran politeístas. Entonces se mencionan la mayoría de los dioses que ellos tenían, y algunos personajes que aparecen en el libro son Odiseo, Penélope, Telémaco, Circe, Poseidón. Tenemos también a Polifemo, Calipso y Atenea. Esos son algunos de los personajes que aparecen, pero hay muchísimos más y realmente es una historia bastante larga. Imagínense con 16 años de estar leyendo este libro. En su momento me parecía larguísimo, interminable, más todas las explicaciones que nos daban. Pero hoy por hoy entiendo que fue muy útil de haberlo leído en ese momento. Gracias a eso hoy puedo leer libros mucho más largos y mucho más pesados también. Así que con estos datos vamos a ir a un bloque musical y seguimos con más sobre la Odisea y la entrevista que tenemos planificada. Para datos, contacto o lo que necesites, escribinos. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Este espacio también es tuyo. Contactanos por redes o WhatsApp. Web www.laacademica985.com.ar. Continuamos acá sobre este tema que nos trajo hoy como tema central, que es la Odisea, que está en mega auge hoy en día gracias a la nueva película de Christopher Nolan. Y ahora sí podemos pasar a lo que es todo el set de filmación, porque toda la película se filmó en castillos medievales, en playas de arena grande, en mares abiertos, y vamos a ver en qué lugares Christopher Nolan estuvo filmando toda la película para que tengamos una película que represente súper bien lo que es la película y el libro, que lo tenemos acá al lado nuestro para que nos acompañe en todo este viaje que estamos haciendo junto a Odiseo. Entonces, como habíamos hablado, el libro se trata del viaje del héroe Ulises, lleno de magia, monstruos, dioses y hechiceras. Pero Christopher Nolan tuvo que traer todo esto a la vida real, obviamente. Entonces, ¿dónde podía hacer todo esto? Y cuando él le pregunta a su equipo de trabajo, bueno,
¿en qué lugares tenemos disponibles para hacerlos? Literalmente le contestaron, tenés el mundo entero. Tenés el mundo entero para hacer esta película como tus ideas florezcan, básicamente. Entonces, ¿quiénes fueron parte de todo de este proyecto? La diseñadora de producción fue Ruth de Jong. Entonces, entre ellos se decidieron a conseguir los reinos fantásticos para que tenga una sensación lo más realista posible toda la película. Y justamente Ruth de Jong dice: los dos creemos en la filosofía de construir prácticamente todo un decorado. Y no nos interesa que los actores interactúen con pantallas azules o verdes. Queríamos sumergirlos por completo, al igual que al público. Y es que justamente también otra de las razones por las que es mega conocido este director es que no usa el CGI, no usa pantallas verdes, azules, como describe acá. Todo lo que hace, lo hace con cosas reales. Hay, por ejemplo, toda una escena donde hay cerdos y todo un capítulo, básicamente, que hay una aventura con cerdos. Pero los animales no son animales de verdad, pero tampoco están hechos por computadora. O sea, el CGI son todos muñecos que él logró que se construyan y que realmente funcionen para que los actores tengan que actuar con algo real, digamos, por más que sea un muñeco animatrónico o también un muñeco electrónico, sigue siendo un objeto real y no es algo ficticio, que pasa muchas veces hoy en día, que en los procesos de producción pareciera que el actor está hablando con la nada misma. Entonces, esta es una de las características por las que también es conocido este director. Entonces, hablemos un poco de las localizaciones que él usó para todos sus escenarios de la película. Entonces, quería localizaciones que tengan textura, escala y un aire de lo desconocido. Entonces, desde los escarpados acantilados y las aguas tormentosas de Escocia, que es donde Odiseo se encuentra con Circe, interpretada por Samantha Morton. Y también usó playas de arena grande, las playas de arena negra de Islandia, que hicieron las veces de Hades, y la preciosa y remota costa de Marruecos, que es el hogar de Calipso, la ninfa marina interpretada por Charlize Theron. Entonces también tuvieron algunas localizaciones adicionales en lo que es Grecia, Italia y Estados Unidos. Entonces, en total tenemos 6 países en donde él logró poner todos los escenarios para este gran libro que tenemos acá al lado nuestro. Entonces mencionamos Escocia, Islandia, Marruecos, Grecia, Italia y Estados Unidos. Todos esos países se implementaron para el rodaje de esta gran película que desde ya, sin haberla visto y solamente con lo que me acuerdo del libro, les recomiendo ir a verla. Más adelante vamos a seguir con todo lo que tenga que ver con estos lugares, pero primero vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más. Todo lo que querés saber lo encontrás en nuestras redes. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Regresamos a Bitácora Arquitectónica. Ahora estamos con nuestro invitado ultra especial de hoy, que es Silvio, el director de la carrera de marketing. Ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, Silvio? Muy bien, gracias Bienvenido. por lo de ultra especial. Un gusto estar acá, un gusto estar charlando. Gracias por sumarte hoy con nosotros.
Bien, sabemos que obviamente tu especialización es el mundo del marketing y vamos a ver si lo podemos enganchar un poco con el mundo de la arquitectura, que obviamente el marketing atraviesa muchos rubros, obviamente. Entonces, un poco definir qué es el marketing, a ver si podemos entenderlo dentro del contexto de la arquitectura. ¿Alguna vez trabajaste con algún arquitecto, una empresa constructora? Sí, trabajamos, pero de hecho sí, cuando entendés la definición de marketing te das cuenta que en realidad marketing está en todo, está presente en todo, porque en realidad vas diciéndolo con palabras muy simples. El marketing lo que intenta es entender al mercado, al consumidor, a la audiencia a la que uno se dirige, qué es lo que necesita o lo que desea, aunque no lo supiera, y a través de esa identificación ver cómo se puede satisfacer esas necesidades desde el correcto diseño de productos y servicios. Y bueno, con los canales de distribución y promoción y todo lo que tenga que ver con eso, ¿no? Pero partiendo desde ahí, básicamente es entender lo que quiere tu público. ¿Quién es tu público? Y bueno, si sos una empresa comercial, tus clientes. Si sos un artista, los que te escuchan. Si sos un arquitecto, los que te contratan para que le hagas las obras. Nosotros trabajamos con un arquitecto y trabajamos también con inmobiliarias y trabajamos también con un edificio que está todavía en proyecto. Y fue interesante ver cómo hoy estas profesiones que uno podría decir antiguamente que no tienen nada que ver con el marketing, están entendiendo que necesitan, por ejemplo, el edificio. Ellos no querían hacer un edificio más, querían transmitir algo. Que ese edificio diga algo, aparte de todo lo que tenga que ver con lo técnicamente correcto, desde el lado arquitectónico, decir, bueno, ¿qué somos? Somos un edificio que está ubicado y que transmite cuestiones relacionadas con la naturaleza, que trata de hacer un mix con lo urbano y lo selvático, y queremos que el consumidor o el comprador sienta que esto es una partecita de misiones, que hay algo también sustentable y naturista en todo esto. Bueno, a raíz de todo eso fuimos trabajando un posicionamiento de marca y ellos en el diseño correcto con eso. Fíjate que estamos aplicando marketing a la arquitectura. ¿Y todo está ubicado en Posadas? Sí, todavía no existe porque es un proyecto, pero sí, va a estar ubicado en la zona donde están todos los clubes náuticos, ahí donde se está construyendo un montón también. Buenísimo. Que está quedando hermosa esa zona. Sí, me encanta esa zona. Después el caso de las inmobiliarias es un caso interesante desde el punto de vista comercial, porque cuando vos lanzás un producto y no te conoce nadie, generalmente lo que decís, bueno, trato de vender un poquito más barato para que me conozcan, ponele, ¿no? Una típica estrategia. Si yo vendo galletitas, no voy a vender al mismo precio que las Pepito que son conocidas, voy a vender a un precio más acorde. En la inmobiliaria, el precio es como que está estipulado ya en los porcentajes que tiene el que vende, el que compra, claro, la según comisión. La ubicación también, un montón de factores. Claro, pero generalmente yo tengo una propiedad y la quiero que una inmobiliaria me la trabaje y tengo que elegir una inmobiliaria. Tanto las mobiliarias súper conocidas como una mobiliaria chiquita que no es muy conocida me va a cobrar el mismo porcentaje. Entonces no pasa por la variable precio, pasa por otras cuestiones. Y bueno, ¿qué cuestiones? Y bueno, la confianza, bueno, la cercanía, bueno, la calidez, bueno, un montón de otras cuestiones. Y bueno, eso también hay que trabajarla. ¿Cómo haces para transmitir eso? Y bueno, a través de un correcto posicionamiento de marca. Buenísimo. ¿Y cómo un arquitecto o un estudio o una inmobiliaria, estos negocios relacionados con la arquitectura, puede diferenciarse en estos rubros que son muy competitivos? Porque así como vos decís, el precio ya no se convierte en una variable, y además son muy visuales también. Los arquitectos tienen una cuestión muy visual, entonces hay mucha competencia en ese sentido. Sí, es muy visual y a la vez hay un componente muy fuerte de arte en lo que hacen, ¿no? Porque toda la cuestión que me hablas de lo selvático, lo natural, tiene ese lado más artístico. Sí, pero el arquitecto es un profesional que tiene mucho de uno en lo que hace. Sí. A lo que voy es que no es un ingeniero que su producto es algo independiente a él. El arquitecto crea. Sí. Eso tiene un montón de otros condimentos, pero vos diste en la tecla cuando empezaste tu pregunta, decís, para diferenciarse. O sea, ¿qué te hace diferente? ¿Por qué te elegirían a vos y no a otro? Que no sea precio. Pero como acá, como estamos hablando, precio en realidad está como medio
estipulado también lo Sí. que cuestan los distintos tipos de construcción. Bueno, es una pregunta simple y tan difícil de contestar. ¿Por qué me elegirían a mí? ¿Qué tengo yo diferente que no tienen los millones de arquitectos que ya hay en el Claro, porque mercado? hay muchos además. Pero está bueno hacerse esa pregunta porque Sí. mucha gente no se la hace. Y Sí. esto aplica a todas las profesiones. ¿Qué me hace diferente? ¿Y sabes por qué es difícil de contestar? Porque muchas veces no somos conscientes de lo que nos hace diferente. Porque como son capacidades nuestras, que nos salen naturales y fáciles, no las valoramos. Por ahí otro de afuera valora un montón algo que nosotros hacemos fácil y nosotros no porque es nuestra. Y sí. Entonces, bueno, los arquitectos básicamente tienen que entender cuál es su estilo, qué tipo de negocio quieren hacer, hacia qué tipo de público quieren apuntar, que no todos quieren apuntar a todo tipo de público. Que si no tienen obras todavía, por lo menos pueden decir, bueno, en qué se pueden destacar ellos, que por ahí no está cubierto hoy el mercado. Después cuando ya tenés obras, empezás a mostrar lo que ya hiciste, Claro, lo y que se vos vuelve ya más hiciste. fácil. Pero básicamente es tener claro qué es lo que te hace diferente y comunicarlo, que la gente se entere. Si vos no lo comunicás es como si no lo tuvieras. ¿Y hay algún error que hayas visto en esta comunicación justamente? ¿Algún ejemplo de, tratan de comunicar y no sale como esperan? Yo creo que el principal es que les cuesta comunicar, como diciendo yo no me gusta exponerme, no me gusta estar mostrándome en redes y cosas así. Es cierto. Pero en realidad no se trata de crear un personaje que vos no sos. Se trata de lo que vos sos, cómo lo querés mostrar, porque todos somos algo, somos muchas cosas, pero nos interesa destacar cuestiones que son son más relevantes para nuestra profesión y nuestro público. No es hacer un personaje ficcionado que no tiene nada que ver con lo que sos, porque eso se termina cayendo después. Claro. Y aparte es agotador estar sosteniendo Sí. un personaje. Claro, además no somos como actores que están buscando así un personaje específico. Exacto. Justamente algo que hablaba con el productor de la radio, ahora que mencionaste esto de mostrarse a uno, me da la sensación de que a los arquitectos por ahí en general no les gusta tanto mostrarse a ellos con su cara. Y quiero saber si para un estudio de arquitectura es necesario o si hay otras estrategias que no impliquen mostrarse justamente. Sí, se puede. Y hablar es en muy voz común, alta. es recontra común que a la gente le cueste exponerse, hablar en cámara de todos los rubros. Nosotros trabajamos con médicos, trabajamos con todo tipo de profesiones y les incomoda y está bien que así sea. Lo que solemos hacer es o construimos una narrativa alrededor de la figura y solamente ponemos fotos o videos de las instalaciones. O parte del equipo de esa persona que sí les divierta por ahí un poquito más, mostrar que hay gente también. Pero lo importante siempre es qué es lo que quiere transmitir y a quién, que es la pregunta que tiene que estar resuelta antes que nada. Después el cómo se facilita mucho más. Pero en la mayoría de los casos la gente no sabe a quién le está hablando ni qué les quiere decir. Publican por publicar, postean por postear, pero no hay una estrategia atrás. Es decir, no hacen el trabajo previo, que es lo que desde la agencia de trabajo yo tratamos de diferenciarnos del resto. A veces cuesta convencer, pero le decimos primero hagamos un diagnóstico estratégico, después un plan de marketing y después recién implementemos todo eso. Si no, vamos a estar haciendo palo de ciego, algunas cosas van a funcionar, otras no, pero no vamos a saber nunca por qué. Claro, todo el análisis previo es necesario para que salga bien. Y en tu experiencia, un poco hablando de cualquier rubro, puede ser del arquitecto en específico, ¿cuáles son los canales de comunicación más efectivos que ves hoy? El canal de comunicación más efectivo, te diría la teoría, es aquel al que llega a tu público. Si vos te dirigís a tu servicio apunta a gente joven, probablemente sea Instagram. Si es gente de más edad, probablemente sea Facebook. Pero sí, hay una red que poca gente la usa de manera activa y profesional, que es LinkedIn. LinkedIn no solamente es una red más profesional que social, pero que para mostrar cosas, sino que a la vez tiene un alto nivel de networking. O sea, te conectás con otros profesionales de manera muy fácil porque el propio algoritmo va buscando similitudes entre lo que vos ofrecés y lo que otra gente conversa sobre eso. Si bien es una red que ya tiene muchos millones de usuarios, solamente el 1% activa, o sea, publica activamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es muy fácil diferenciarte.
No es como Instagram, que es una red que está saturadísima. Sí, hay muchos perfiles. Y es muy difícil hacerte un lugar ahí. Y yo veo, por ejemplo, que vos en tu perfil de LinkedIn tenés ciertos posteos y en Instagram son distintos. Y quiero saber cómo decidís qué va en cada cuenta. Bueno, ahora ya me diste una pista que es lo del público juvenil, por ejemplo, que en Instagram te das cuenta de que está más ese público y LinkedIn es un poco más profesional. Pero ¿cómo decidís qué va en cada una? Sí, hay diferencias ya naturales de esas dos redes. En Instagram tenés que ser lo más breve posible, la gente no tiene mucho... No tiene paciencia. Sí, no se va a concentrar demasiado, entonces tenés que tratar de ganar la atención en muy poquito tiempo y los textos de los copies tienen que ser más cortos, además de que no te permite mucho más. En LinkedIn te permite más. Igual LinkedIn tampoco es recomendable ser tan extenso, porque la gente igual, por más que en LinkedIn estás más predispuesto a leer, porque estás más como cuando entras a LinkedIn sabes que vas a leer textos más largos, ya cuando se extienden más de 4 párrafos es difícil que, a menos que sea un tema que realmente te interese demasiado. En Instagram tiene más relevancia la imagen, después viene el copy, primero viene la imagen, después el copy. Sí. En LinkedIn por ahí el texto tiene relevancia en sí mismo. Sí, está primero que las fotos. Y hay algunas variedades de recursos también. En Instagram se usa mucho el carrusel, por ejemplo. Sí. En LinkedIn lo tenés también, pero es a través de un PDF, como que ya es otro formato que por ahí no es tan amigable. Sí, LinkedIn está empezando a priorizar mucho los videos, que antes eran más de Instagram. Pero principalmente, generalmente el que te va a leer en LinkedIn es un posible cliente o socio potencial, porque generalmente te sigue gente que le interesa lo que haces. Por ahí en Instagram es más por otro tipo de cosas que te conectas. Por más que mi Instagram, en mi caso personal, sea casi todo profesional también, pero no deja de ser más social que profesional la red. Claro, esa era una de las preguntas que tenía para hacer sobre si mi Instagram el Instagram de cualquiera, lo consideran profesional, si está bien mostrar cuestiones más sociales, más personales, por ejemplo, bueno, hoy salí a tomar un mate, si queda bien o si es una pésima estrategia. Sí, no, es que es una pregunta re común. Primero tenés que ver si sos vos la profesional, el servicio sos vos misma, o sos una empleada de una empresa. Y tu parte profesional es esa, porque ahí por ahí, viste, puede haber cuestiones que hay que ser cuidadoso con lo que uno dice, porque no todas las empresas son muy abiertas a que se publique cualquier cosa. Sí. Después que vos decís, bueno, ya construí un Instagram personal, que ya llegué a cierta cantidad de seguidores. Construir un Instagram profesional desde cero es como que fiaca, arrancar con 0 seguidores y empezar a construir de vuelta. Esa es otra de las preguntas, si hoy en día realmente son importantes los números, si te distinguen o si realmente no importa cuántos seguidores tenga. Bueno, también depende qué objetivo tenés vos con las redes. Si vos vas a usar las redes para vender, o sea, si es exactamente eso, vos querés generar gente, leads, que después quieran ingresar tu link para después ver qué ofreces y comprarte por ahí, desde ahí, entonces sí vas a tener que trabajarlo desde ahí. Okay. En cambio, si tu Instagram es más una vidriera para mostrarte a vos como profesional, para que se te reconozca, para que seas un referente, una autoridad, pero tu negocio pasa por otro lado, no por la red social, entonces la vas a trabajar de otra manera y en ese caso no pasa nada mostrar mix de cosas personales con profesionales, porque también es parte de tu marca personal. Claro. Vos sos arquitecta o ¿casi arquitecta? Casi arquitecta, sí. ¿Cuándo? Sí. No, por favor. No le querés poner fecha. Sí, Estamos todos esperando con la harina, con los huevos, con todo. Ya va a salir. Sí, pero bueno, vos, por ejemplo, vos sos un ejemplo. Vos sos una chica que no tiene problema en hablar, no tiene problema en exponerse, te sale fácil, sos simpática, sonreís, vos te das cuenta que tenés cosas que otros no tienen. Ya eso te diferencia. Además de tu profesión, acá ni siquiera estamos hablando de si sos buena arquitecta o no. Claro. Pero si tengo eso, es un activo. Es algo que yo puedo usar a mi favor y que me va a diferenciar. Una cuestión también, hablando de estas cuestiones de diferenciar, en mi LinkedIn lo que estoy implementando, a mí también me gustan mucho los idiomas, que también lo sabes, porque nos conocemos de las clases de Mate y Chat justamente. Entonces, yo dije, bueno, ¿de qué forma puedo aplicar o mostrar que sé hablar en otro idioma? Y actualmente lo que estoy haciendo en LinkedIn es, como se puede escribir textos un poco más largos, escribo en los 2 idiomas. Uh-huh. Hago mi propia traducción de lo que yo misma digo. Entonces, decime si tu opinión sobre cómo mostrar que ese otro idioma
ya sea en LinkedIn o en cualquier red social. Una crítica de No, cómo sí, lo estoy aplicando. buscando alguna excusa donde Sí. te venga bien mostrar que hablas 2 idiomas. Sí. ¿Sabes lo que hago yo también mucho? En marketing se habla de los niveles del producto. El nivel básico, que es el producto en sí mismo. Después viene el producto esperado, que es lo que vos ya sabés que viene con el producto. Vos cuando compras un producto, ya sabés lo que te esperás de ese producto. Después viene el aumentado, que es lo que te sorprende. Sí. Cuando vos decís, epa, esto es nuevo, o vas a un hotel, vos sabés que ese hotel va a tener una cama con sábanas, toallas, calefacción, pero de golpe, no sé, un chocolatito arriba de la cama. Eso no me lo esperaba, producto aumentado. Yo hago siempre un paralelismo con la gente, las personas, el profesional. Antes, en la época de mis padres, el título universitario era parte del producto aumentado, era tipo, wow, ese tipo es profesional, es como que sorprendía. En mi época ya no es tanto, el título universitario es parte del producto básico. La profesión, el título profesional, también, todo el mundo espera que seas profesional. Sí. Por ahí cuando yo era chico, saber un idioma sorprendía, te destacabas, te diferenciaba. Hoy ya tampoco. Hoy es parte de lo básico, sorprenderme con algo más, con otro idioma. Eso sorprende. Uno más. Ponele, vos hablas inglés y hablas Portugués también. y Le bueno, sumo así en portugués. entonces decís, bueno, soy trilingüe, ya te destacás de una gran mayoría. Entonces usarlo de esa manera estratégica para diferenciarte. Dependiendo también cuál es tu objetivo. Vos por ahí querés que te contraten, o vos por ahí querés tipo trabajar para una empresa, o por ahí querés tener clientes vos. Pero hay que volver a la primera pregunta, de a ver qué quiero hacer con esa todo pregunta, esto. tan simple y tan difícil de responder. Sí, claro, porque uno se olvida. Sí. Por ahí lo queremos mostrar simplemente y bueno, nos mandamos a ver cómo Pero además cómo eso sale. va variando a lo largo de Sí. tu vida. Lo que vos priorizás cuando tenés 20 años, 30, 40, 50, va cambiando. Sí. Lo importante y lo no tan importante. Hay una época donde por ahí tu carrera es todo y el resto no te importa. Y trabajás hasta las 11 de la noche y no tenés fines de semana, pero porque toda tu vida pasa por ahí. Después llega un momento que no, yo quiero un equilibrio también, tengo familia, quiero estar más tiempo con familia. Después, bueno, empezás a ver que la vida se trata de otra cosa. Bueno, pero eso no está ni bien ni mal. Claro. Depende de cada uno. Una pregunta más sobre lo que es la plataforma de LinkedIn. En el caso de generar oportunidades en esa plataforma. Hablamos siempre obviamente hablo de arquitectos, pero puede ser para cualquier profesional. Entonces, ¿qué puede hacer un arquitecto para empezar a generar oportunidades en esa plataforma? Mira, la mejor forma, y yo creo que esto aplica incluso para otras redes, pero en LinkedIn en particular, es siempre trabajar con estrategia. Porque normalmente lo que hacemos es matarnos por pensar qué puedo decir, qué puedo contar, y publico un posteo y después me paso 2 semanas sin publicar más nada. Entonces como que se va diluyendo y no va teniendo efecto, porque LinkedIn va premiando a la implicación. Entonces lo más fácil de hacer es primero tener claro qué querés transmitir, ¿no? Pero bueno, ponerle que lo tenés claro. Ponerle que si yo quiero transmitir autoridad profesional para poder el día de mañana tener una marca personal sólida que me facilite o conseguir clientes o que me contraten empresas para que yo trabaje con ellos. Bueno, entonces voy a decir, bueno, ¿qué cosa debería hacer? Y debería posicionarme como un referente, como una autoridad en el tema, también que soy una persona que miro el mercado y que veo casos de éxito o lo que fuera. Entonces, bueno, me voy a hacer un calendario de contenidos que cubra esos 3-4 ejes que yo digo. Voy a hacer una vez por semana un posteo de autoridad, o sea, que hable bien de mí, autobombo si querés, algo que yo hice bien, algo que qué sé yo. Otro que sea un posteo de observación del mercado, elijo un caso, el edificio tal, el emprendimiento tal, y hago mi apreciación para que me posicione para eso. Y un tercer posteo que sea sobre reflexiones personales, qué sé yo, para que me ponga como que yo también soy. Entonces ya con eso ya se empieza a facilitar. Y ahí además, con el apoyo de ChatGPT o Cloud, las ideas surgen mucho más rápido. Entonces, bueno, ¿de qué puedo hablar sobre esto? Considerando lo que yo hago y lo que yo sé, y te va tirando un montón de ideas, eso lo vas acomodando en el calendario y después vas desarrollando de a poco. Con la constancia y la consistencia, los resultados llegan rapidísimo. Empezás a crecer en interacción, en gente que quiere saber más de vos, en seguidores, por supuesto, y bueno, y las oportunidades que van a llegar después. Pero hay que ser
consistente. Esa es la única clave. La palabra clave es ser Consistencia. consistente. Y coherente, ¿no? Con lo que vos decís Sí. y lo que mostrás después. Totalmente. Bien, me encanta todo lo que estamos hablando. ¿Te parece si vamos a una pausa musical y después seguimos con más datos sobre el marketing? Me parece. Una radio con onda. Y vos del otro lado. Buen combo, ¿no? No. ¿Querés crecer en el mundo de los negocios? La Universidad de Gastón Dachary te ofrece carreras con futuro. Corretaje y negocios inmobiliarios, contador público, licenciatura en administración, marketing y comercio internacional. Estudia en la UGD y convertí tus ideas en proyectos reales. Más info en ugd.edu.ar. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachary te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar. Con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Seguimos hablando sobre todas las cuestiones relacionadas al mundo de marketing y como sabemos que Silvio es director de la carrera de marketing acá en la UGD, vamos a dejar que nos cuentes sobre este nuevo plan de estudios que se propuso para la carrera. ¿Qué diferencias tiene con el anterior? Bueno, tiene un plan de estudios nuevo que tiene una diferencia bastante grande. O sea, sobre todo porque se trató de actualizar lo más posible en relación a todo lo que es el ámbito digital. Sí. Que quizá esa era una falencia que tenía el plan anterior, que es de 2017, que vos decís, bueno, no es tanto, pero en realidad en este ámbito sí es mucho, estos 9 años. Entonces tienen materias como introducción al marketing digital, estrategia de marketing digital, gestión de e-commerce, métrica, gestión de redes sociales, planificación de contenido, todo eso que por ahí uno lo hacía más en una especialidad, ahora es parte de la carrera. Eso está muy bueno. Nosotros este plan de estudio ya lo habíamos iniciado con la modalidad a distancia de la licenciatura en marketing, porque tenemos presencial y a distancia. La distancia ya arrancó con este plan nuevo. Y bueno, lo interesante es que como son todas materias bastante novedosas, bastante innovadoras, los profesores también son toda gente, son profesionales de esto, que se dedican a esto y son toda gente joven y que a la vez tienen mucha audiencia propia, porque son gente conocida. Entonces eso también es un atractivo adicional para esta carrera. Estamos recién en el segundo cuatrimestre de primer año. Sí. Porque empezó este año. Arrancó recién. Pero bueno, a medida que vayan avanzando se va a ir convirtiendo toda la carrera en eso. Y ahora que mencionaste de que son bastante conocidos algunos profesores, ¿algún nombre para algún profesor que sea el más destacado de todos? Y bueno, mirá, está, ponele Erika Bon, que es una referente en marketing, está Gerardo Romero, que en realidad ya estaba en las dos, Dani Garay es un diseñador gráfico de una agencia que es muy reconocido también. Él dicta taller de diseño y comunicación social. Débora Miranda, que creo que debe ser la persona que más sabe de Meta Ads acá en Misiones. Ella es profe creo que era de gestión de contenido de redes sociales, si no me equivoco. Bueno, diseñadores gráficos de todo tipo. Mucha gente que a la vez trabaja de eso. Entonces el alumno tiene la posibilidad de aprender y a la vez de conocer a qué se podrían dedicar después. Es un mismo networking ya, conocer a los profesores. Sí. Y los alumnos también sienten afinidad con estos profesionales, me imagino. Claro, porque a la vez pudimos solucionar un temita que teníamos con el plan de estudio anterior, que los chicos no veían ninguna materia específica hasta segundo año prácticamente. Ahora ya arrancan de entrada, tienen principios de marketing, tienen diseño gráfico. Bueno, diseño gráfico no tenían en el plan anterior. No es que te vas a volver un diseñador gráfico, pero sí vas a tener nociones de cómo manejarte sin tanta necesidad de tener que recurrir siempre a un diseñador gráfico. Entonces, claro, los chicos ya el entusiasmo les arranca de entrada. Así también tenemos 50, 60 inscritos, que es mucho más de lo que veníamos teniendo. Eso está buenísimo, entonces funciona las nuevas propuestas que tienen. Sí, funciona. Y me habían comentado, Gaby, nuestra community manager de la radio, me había comentado que también tienen otra forma de dar inglés, que no es simplemente dando clases, sino que la teacher propone otro tipo de clases. Sí, lo que pasó con inglés es que se convirtió en un proyecto propio.
O sea, Ok. antes inglés era una materia más de la carrera, que yo designaba al docente, era parte de mi horario. Hoy eso se maneja, tiene su propio director, digamos, del proyecto inglés, Sí. y tienen inglés 1, inglés 2, inglés específico, son carreras anuales. Por supuesto que hay chicos que ya saben inglés de antes y ellos tienen que simplemente rendir una equivalencia o algo así, pero sí se busca que ellos puedan por lo menos manejar lo que son los términos específicos de la carrera y Buenísimo. puedan trabajar en eso. Esta es una carrera, pensá, que no tiene fronteras. O sea, brindar servicios de marketing hoy lo podés hacer desde cualquier lado a cualquier lado, Es cierto. pero tenés que poder comunicarte. Y hoy inglés, en ese ejemplo que estábamos hablando hoy del producto esperado, del producto básico, el inglés hoy es sí Es o sí tenés que básico. hablar inglés. Si Bien. hablas portugués, mejor. Buenísimo. Claro, es más regional también Sí. el portugués. Sí, yo doy clases en Brasil una vez por año para un módulo específico en un MBA y creo que hablo portugués, pero en realidad estoy hablando español con un poquito de acento. Claro, le Como suman son unas tan palabritas. parecidos, a uno le cuesta decir, pero sí, está Sí. bueno de hablar portugués. Ahora quiero aprovechar unos minutos para que nos cuentes un poco de qué se trata tu libro que lanzaste, porque es lo más reciente y lo vi el fin de semana y dije sí o sí que nos cuente de a ver de qué es el libro, entonces ya nos vamos entusiasmando para comprarlo también. Bueno, muchas gracias. Mirá, el libro se llama Recalculando, cómo reinventarte sin empezar de cero. Pero básicamente trata de eso, proceso de transformación que atravesamos en algún momento de nuestra carrera. Parte un poco de mi experiencia personal, que yo fui siempre un empleado corporativo, yo trabajé en muchas empresas, pero siempre como empleado, gerente, lo que fuera, pero nunca tuve un emprendimiento propio hasta hace un año y pico, que dije, bueno, ahora llegó el momento, cuando sentí el fuego adentro, le dije, listo, ahora no me frena nada. Pero claro, no fue una cosa irresponsable, ni tirarme a la pileta, ni nada por el estilo, sino que fui armando el proyecto, validando, y bueno, fui dando una serie de pasos, que después, hablando con otros profesionales o gente referentes que yo conozco, me di cuenta que había como un patrón bastante que se repetía en personas que habían atravesado procesos similares, como que el proceso de reinvención arranca con un paso, después sigue otro, después sigue otro, después sigue otro. Fue un poco lo que fui construyendo a partir de todos esos testimonios, y eso fue lo que intenté plasmar en el libro, los 5 pasos de la reinvención profesional. Sí. Y escrito de una manera, por supuesto, no como una persona que se la sabe toda, sino simplemente contando cómo fue mi experiencia y la de los demás y cuáles son las respuestas que te van quedando. Pero sobre todo al final de cada capítulo hay como una especie de, que ahí yo lo llamo pausa para recalcular, que son las preguntas que tenés que hacerte en esa etapa que estás vos atravesando en ese momento, si es que estás atravesando, para avanzar. Fue un libro que lo disfruté mucho escribirlo, que me sorprendió y me emocionó mucho la gente que se prendió a darme su testimonio, gente que yo tenía como semidioses, ¿viste? Sí, sí. 2 de ellos incluso accedieron a escribirme el prólogo, lo cual para mí fue muy emocionante. Que son las personas que figuran en la tapa. Sí. Sí, Leo Picchioli, que es un tipo que está actualmente súper reconocido, y Alberto Levi, que es una persona ya es muy mayor, pero es un tipo que escribió los libros de marketing con los que yo estudié. Claro, es como entonces nuestro, es tu referente. Sí, nuestro referente. Me encanta. Por ahí los chicos más jóvenes tanto no lo conocen, pero en el plan de estudios siguen habiendo libros de él y de Levi. Y bueno, ellos me escribieron el prólogo, así que Qué sí, lindo. súper feliz. Qué buena experiencia, me imagino que es todo un paso para... Es una satisfacción enorme. Sí. Y bueno, eso va a estar acá la semana que viene, creo yo. Que voy a estar organizando un evento de lanzamiento y bueno, después al que le interese el tema, porque es un tema, viste, que no a todo el mundo le puede interesar, yo creo que va a encontrar muchas respuestas ahí. Qué lindo. Un poco para ir cerrando todas las preguntas, ¿cómo ves el futuro del marketing? Y el futuro del marketing va a estar cada vez más hipersegmentado, hiperpersonalizado. Hoy con la cantidad de herramientas que hay, no solo de inteligencia artificial, sino cantidad de métricas para hacer las cosas, se pueden hacer acciones que van casi a una persona con nombre y apellido. El desafío pasa por ahí sin perder las bases del marketing, que es la parte de lo que hablamos al principio, estratégica. La parte estratégica, que es decir,
qué estoy vendiendo, a quién le estoy vendiendo y cómo le quiero decir las cosas, cómo comunicar. Porque a veces nos mandamos a hacer todas las cosas operativas, ya empecemos a postear, a publicar, a contratar un spot, a hacer esto, pero pará. Hacete las preguntas anteriores. El mercado sigue estando donde está, no hay tendencia del consumidor que quiera, a quién le hablas, cómo le vas a decir, cómo te querés posicionar. Esas cosas siguen estando vigentes y van a seguir estando siempre. Esas preguntas básicas son las que tenemos que tener en cuenta. Bien, muchas gracias, Silvio, por haberte sumado hoy y también por responder todas las preguntas relacionadas obviamente con arquitectura. Espero que salga todo bien con la presentación del libro. Muchas gracias. Vamos a estar ahí para estar atentos. Sí, vamos a estar atentos a todo lo que se viene. Y cerramos el programa de Bitácora Arquitectónica de hoy, que fue acá en la Académica 98.5. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido que lo recorrimos junto a Silvio y Ulises, o sea, Odiseo. Vimos muchas cositas, no se olviden de que si les gustó pueden compartir, ponerle me gusta y comentarnos qué les gustaría escuchar en un próximo programa. Yo soy Alicia, próxima arquitecta, y nos vemos el próximo miércoles. Bye bye. ¿Quieres que tu voz suene en la radio? WhatsApp 3764 72 7704.